Mi hija llegó a mi casa en la tarde de mi cumpleaños con una tarta de manzana hermosa entre sus manos. Perdona la demora, mamá, dijo sin entrar, casi huyendo después de entregármela. Insistió 3 veces que la comiera ese mismo día, que no la guardara. Horas después, mi teléfono explotó con sus llamadas desesperadas. ¿Te gustó la tarta? ¿Ya la comiste, mamá?, preguntaba con voz temblorosa. Para no parecer una madre desagradecida, le dije, era pequeña, así que la di a tu esposo y tus niños. Silencio. Un silencio tan pesado que podía sentirlo a través del teléfono. Y entonces el grito. Un grito que siguió me heló la sangre. ¿Qué hiciste, vieja? ¿Se la diste a mis hijos? Nunca me había llamado así. Nunca había escuchado tanto pánico en su voz. Y en ese momento supe que algo estaba terriblemente mal con esa tarta que mi propia hija me había dado. ¡Qué alegría tenerte aquí conmigo! Si estás viendo este video, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Aquella llamada histérica de mi hija fue el momento en que mi mundo se derrumbó. Pero para entender cómo llegué a ese punto, necesito contarte quién soy y cómo mi vida se había convertido en una existencia invisible. Mi nombre es Elena y tengo 62 años. Hace 5 años perdí a mi esposo en un accidente y desde entonces vivo sola en esta casa grande que heredamos juntos, rodeada de recuerdos pero vacía de vida. Tengo una hija única, Gabriela, que ahora tiene 35 años y está casada con Rodrigo. Ellos me dieron 2 nietos preciosos, Mateo de 10 años y Sofía de 7. Durante años fui la abuela presente, la que cuidaba de los niños cuando Gabriela trabajaba, la que preparaba sus comidas favoritas cada fin de semana, la que nunca faltaba a sus cumpleaños o festivales escolares. Pero en los últimos 2 años, algo cambió drásticamente. Gabriela empezó a distanciarse, las visitas se volvieron escasas, y cuando me buscaba era solo cuando necesitaba dinero prestado o algún favor urgente. Los niños dejaron de venir a mi casa, y cuando yo preguntaba por qué, Gabriela siempre tenía una excusa. Estaban ocupados con actividades, tenían demasiada tarea, necesitaban descansar. Poco a poco me fui dando cuenta de que me estaba convirtiendo en una obligación molesta en la vida de mi propia hija, en lugar de ser su madre. El día de mi cumpleaños, número 62, amaneció como cualquier otro día solitario. Me levanté temprano y preparé café, mirando el teléfono cada 5 minutos, esperando que sonara con la llamada de Gabriela deseándome feliz cumpleaños. Preparé mi desayuno favorito. Me vestí con esmero pensando que quizás ella vendría a visitarme, y me senté a esperar. Las horas pasaron con una lentitud dolorosa. Mediodía llegó y se fue. La tarde se extendió interminable. Ninguna llamada, ningún mensaje, nada. A cada hora que pasaba sentía cómo mi corazón se encogía un poco más, cómo la esperanza se desvanecía como humo. ¿Alguna vez has pasado un día importante completamente sola, esperando que alguien se acuerde de ti? Cuéntame en los comentarios si has sentido esa soledad que duele en el alma. A las 7 de la tarde, cuando ya había aceptado que pasaría mi cumpleaños en completo olvido, escuché el timbre de la puerta. Mi corazón saltó de esperanza. Corrí a abrir y ahí estaba Gabriela con una caja grande en las manos. «Perdona la demora, mamá. Feliz cumpleaños», dijo con una sonrisa que parecía forzada. Dentro de la caja había una tarta de manzana hermosa, casera, decorada con canela y azúcar glass, exactamente como las que yo solía hacerle cuando era niña. Me emocioné tanto que las lágrimas brotaron de mis ojos. «Hija, es preciosa. Muchas gracias», le dije intentando abrazarla, pero ella dio un paso atrás. No entró a la casa como esperaba. Se quedó parada en el umbral de la puerta con una expresión extraña en el rostro, como nerviosa o ansiosa. «Mamá, está fresquiña. Tiene que comerla hoy», insistió con un tono que me pareció demasiado enfático. «No la guardes para mañana. Se va a echar a perder. ¿Me prometes que la vas a comer esta noche?» Encontré extraña su insistencia, pero no quise arruinar el momento cuestionándola. «Sí, hija, la comeré hoy», prometí. Ella pareció aliviada por mi respuesta, pero aún así no entró. «Tengo que irme. Rodrigo me está esperando en el coche»,
dijo rápidamente y me dio un beso apresurado en la mejilla antes de irse casi corriendo. Me quedé ahí parada en la puerta, viendo cómo se alejaba sin mirar atrás, sosteniendo esa tarta hermosa en mis manos y sintiendo un vacío extraño en el pecho. Cerré la puerta y llevé la tarta a la cocina. La observé por largo rato, admirando el trabajo que había puesto en decorarla. Mi hija había hecho esto para mí, había recordado mi cumpleaños aunque fuera tarde. Había tomado el tiempo de hornear mi postre favorito. Quizás estaba siendo demasiado dura juzgándola por llegar tarde. Decidí guardar la tarta en el refrigerador para comerla al día siguiente con calma, con un buen café, saboreando cada bocado mientras recordaba tiempos mejores. Esa noche cené sola como siempre. Me di un baño largo y me estaba preparando para dormir cuando el teléfono sonó. Eran las 10 de la noche. Era Gabriela y su voz sonaba completamente diferente a como había sonado horas antes. Había pánico en cada palabra. «Mamá, ¿te gustó la tarta? ¿Ya la comiste?», preguntó con una urgencia que me sobresaltó. No quería que pensara que no había apreciado su regalo, así que sin pensarlo mucho, mentí. Era pequeña, así que la compartí con Rodrigo y los niños cuando pasaron por aquí más temprano. Les encantó. En realidad, nadie había pasado por mi casa. La tarta seguía intacta en mi refrigerador, pero quería que supiera que su regalo había sido disfrutado y compartido con amor. El silencio que siguió a mis palabras fue aterrador. Podía escuchar su respiración acelerada a través del teléfono. Y entonces explotó. «¿Qué hiciste, vieja?», gritó con una voz que nunca le había escuchado, llena de horror y desesperación. Nunca, en 35 años, mi hija me había llamado vieja con ese tono despectivo y aterrado. «¿Les diste la tarta? ¿A Rodrigo y los niños?», continuó gritando, su voz quebrándose. «No, no, no. ¿Cuándo? ¿Hace cuánto tiempo?». Yo estaba completamente confundida. Mi corazón latía con fuerza. «Gabriela, ¿qué pasa? ¿Qué tiene la tarta?», pregunté sintiendo cómo el miedo comenzaba a trepar por mi columna vertebral. Pero ella solo lloraba histéricamente del otro lado de la línea. Dios mío», repetía entre sollozos, y entonces colgó. Me quedé ahí sentada en mi cama, sosteniendo el teléfono en mi mano temblorosa, tratando de procesar lo que acababa de pasar. ¿Qué había en esa tarta que hizo que mi hija entrara en pánico cuando creyó que su esposo y sus hijos la habían comido? ¿Por qué no le importó que yo la hubiera comido, pero le aterrorizó que ellos lo hicieran? Sigue conmigo porque lo que descubrí esa noche cambió mi vida para siempre. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos mientras corría hacia la cocina. Abrí el refrigerador con manos temblorosas y ahí estaba la tarta, completamente intacta, exactamente como la había guardado horas antes. Nadie la había tocado, nadie la había probado. Mi mentira inocente sobre haberla compartido con Rodrigo y los niños había sido exactamente eso, una mentira. Pero la reacción de Gabriela no había sido de alivio cuando pensó que la había comido yo. Había sido de terror absoluto cuando creyó que la había comido su familia. Saqué la tarta del refrigerador y la coloqué sobre la mesa de la cocina bajo la luz brillante. La examiné cuidadosamente, buscando algo fuera de lo común. Se veía perfectamente normal, olía delicioso a canela y manzana, la masa estaba dorada y apetitosa. Pero la reacción de Gabriela había sido de pánico puro. Empecé a conectar los puntos en mi mente como piezas de un rompecabezas macabro. Gabriela había insistido múltiples veces en que comiera la tarta ese mismo día, que no la guardara, que la consumiera de inmediato. Había llamado pocas horas después preguntando específicamente si ya la había comido. Y cuando pensó que Rodrigo y los niños la habían probado, entró en una histeria que solo podía significar una cosa: había algo malo, algo terriblemente malo en esa tarta. Mi teléfono empezó a sonar insistentemente. Era Gabriela llamando 1, 2, 3 veces seguidas. No contesté. No podía. Estaba en shock procesando la posibilidad horrible que se formaba en mi mente.
Los mensajes empezaron a llegar uno tras otro. Mamá, contesta. Por favor, es urgente. Necesito saber si Rodrigo está bien. Los niños, ¿están bien los niños? Por favor, dime que están bien. A veces confiamos demasiado en quien no debemos, ¿verdad? ¿Alguna vez has descubierto que alguien que amas te traicionó de la peor manera posible? Leí esos mensajes con las manos temblando y sentí cómo mi mundo se partía en dos. Gabriela estaba desesperada por saber si Rodrigo y los niños estaban bien, si habían comido la tarta. Pero en ningún mensaje preguntaba por mí. En ningún momento mostró preocupación por si yo la había consumido. La verdad me golpeó como un puño en el estómago. Mi propia hija había puesto algo en esa tarta con la intención de hacerme daño, quizás incluso de matarme. Y solo entró en pánico cuando creyó que sus seres queridos habían sido las víctimas en lugar de mí. Me senté en el piso de la cocina, abrazando mis rodillas, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por mis mejillas. No podía ser real, no podía ser que la niña que había crecido en mi vientre, que había amamantado, que había criado con todo mi amor y sacrificio, hubiera intentado asesinarme, pero todas las evidencias apuntaban exactamente a eso. Pasé la noche sin dormir, mirando esa tarta como si fuera una bomba que podía explotar en cualquier momento. Al amanecer, tomé una decisión. Necesitaba saber con certeza qué contenía esa tarta antes de confrontar a Gabriela o hacer cualquier otra cosa. Recordé que una vieja amiga mía, Patricia, trabajaba como farmacéutica en un laboratorio. Con mucho cuidado, usando guantes de cocina, corté un pequeño pedazo de la tarta y lo guardé en un contenedor hermético. Llamé a Patricia y le pedí que me hiciera un favor enorme sin hacer preguntas. Ella aceptó, preocupada por el tono de mi voz. Le llevé la muestra esa misma mañana, diciéndole solo que sospechaba que había algo extraño en un alimento que me habían dado y que necesitaba estar segura antes de consumirlo. Patricia prometió analizarlo de inmediato y darme los resultados en 24 horas. Mientras esperaba los resultados, mi mente no paraba de darle vueltas a todo. Recordaba los años que había dedicado a Gabriela después de que su padre murió. Trabajaba doble turno para poder pagarle una universidad particular, para darle la vida que merecía. Vendí joyas que mi esposo me había regalado para poder darle el enganche de su apartamento cuando se casó. Cuidaba de sus hijos sin cobrarle un peso mientras ella y Rodrigo trabajaban. Nunca le pedí nada a cambio, solo que me amara como yo la amaba. Y ahora esto. El teléfono de Patricia sonó exactamente 24 horas después. «Elena», dijo con una voz grave y preocupada, «necesito que me digas la verdad. ¿De dónde sacaste esta muestra? ¿Qué encontraste?», pregunté aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «Arsénico, Elena. Esta tarta tiene arsénico mezclado en la masa. Es una dosis letal. Si hubieras comido aunque sea un pedazo pequeño, estarías muerta o agonizando en un hospital en este momento. ¿Comiste algo de esto? Dime la verdad, porque necesitas atención médica inmediata si lo hiciste». «No comí nada», respondí con voz hueca. «Pero necesito que guardes esa muestra y todos los resultados del análisis. Los voy a necesitar». Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi sala, viendo cómo la luz del atardecer se filtraba por las ventanas. Mi hija había intentado envenenarme. Mi propia hija, la niña a quien había dado la vida, había preparado una tarta con arsénico y me la había entregado en mi cumpleaños con una sonrisa en el rostro. Había intentado asesinarme y solo le importó cuando creyó que había matado a su esposo e hijos por error. En ese momento, supe que necesitaba entender por qué. Necesitaba saber qué la había llevado a tomar una decisión tan monstruosa. Contraté a un investigador privado, un hombre discreto que me había ayudado años atrás con un asunto legal. Le pedí que investigara la vida de Gabriela y Rodrigo, que descubriera qué estaba pasando en sus vidas que pudiera llevarlos a querer mi muerte. Los resultados llegaron una semana después y fueron devastadores. ¿Qué secretos descubriría sobre mi propia familia? ¿Hasta dónde llegaba la traición? El investigador se sentó frente a mí en mi sala y abrió una carpeta gruesa llena de documentos, fotografías y grabaciones. «Señora Elena»,
comenzó con voz seria. Lo que voy a contarle no será fácil de escuchar. ¿Está segura de que quiere saber? Asentí con firmeza. Necesitaba la verdad completa, sin importar cuánto doliera. Su yerno Rodrigo tiene una adicción al juego que ha estado ocultando durante años, explicó mostrándome extractos bancarios y fotografías de Rodrigo entrando y saliendo de casinos. Debe más de 2 millones de pesos entre casas de apuestas, préstamos ilegales y tarjetas de crédito. La casa donde viven está hipotecada hasta el tope. Tienen cobradores amenazándolos constantemente, algunos bastante peligrosos. Están al borde de la bancarrota total. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome ahora mismo. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me consuela saber que mi historia viaja hasta donde tú estás. Miré los documentos con manos temblorosas. Todo ese tiempo que Gabriela me pedía dinero prestado para emergencias o para gastos de los niños, en realidad estaba tratando de tapar las deudas de su esposo. Pero hay más, continuó el investigador. Su casa, la casa donde usted vive, vale aproximadamente 8 millones de pesos según tasaciones recientes. Es una propiedad muy codiciada en esta zona, y según el testamento que usted tiene registrado, todo pasa a Gabriela cuando usted muera. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Encontramos conversaciones entre Rodrigo y Gabriela, dijo el investigador sacando su teléfono y reproduciendo un audio. Era la voz de Rodrigo, clara y fría. Tu madre no va a vivir para siempre, Gabriela. Esa casa nos salvaría de todo esto. 8 millones es más que suficiente para pagar todas las deudas y empezar de nuevo. Nadie va a sospechar nada. Es una mujer mayor. Podría ser un infarto, un accidente, cualquier cosa. Y entonces escuché la voz de mi hija, mi Gabriela, respondiendo, no puedo, es mi madre. Hubo una pausa que me dio esperanza por un segundo. Pero luego Rodrigo habló de nuevo. Piensa en tus hijos, Gabriela. Si no hacemos algo, vamos a perder todo. Los cobradores ya amenazaron con hacerle daño a Mateo. ¿Quieres que lastimen a tu hijo por proteger a una vieja que ya vivió su vida? El silencio que siguió fue eterno, y entonces escuché a Gabriela decir con voz temblorosa, tiene razón, Dios me perdone, pero tiene razón. Detuve el audio porque no podía escuchar más. Mis lágrimas caían sobre los documentos esparcidos en mi mesa. Hay más grabaciones, dijo el investigador suavemente, conversaciones donde planifican específicamente cómo hacerlo. Rodrigo sugirió veneno porque es difícil de detectar en una mujer de su edad si no buscan específicamente. Gabriela investigó sobre arsénico, cómo conseguirlo, qué dosis usar. Encontramos sus búsquedas en Internet, sus consultas en foros anónimos. Todo está documentado. Me mostró capturas de pantalla de conversaciones donde Gabriela preguntaba en foros oscuros de Internet cómo obtener arsénico sin levantar sospechas. ¿Qué cantidad era letal? ¿Cómo mezclarlo en alimentos sin que el sabor delatara su presencia? Mi hija había pasado semanas, quizás meses, planeando meticulosamente mi asesinato. Los últimos mensajes son de hace 2 semanas, continuó el investigador. Rodrigo presionando a Gabriela para que actuara pronto porque los cobradores estaban perdiendo la paciencia. Él le dijo textualmente, hazlo en su cumpleaños. Será el regalo perfecto. Una vieja muriendo sola el día de su cumpleaños. Todos pensarán que fue la depresión o el corazón. Y Gabriela respondió, lo haré. Cerré los ojos tratando de contener el dolor que amenazaba compartirme en dos. Mi hija no solo había planeado matarme, había elegido específicamente el día de mi cumpleaños para hacerlo, convirtiendo lo que debería ser una celebración de mi vida en el día de mi muerte. Hay algo más que debes saber, dijo el investigador con voz aún más seria. Encontramos mensajes donde Gabriela y Rodrigo hablan de usted de manera muy despectiva. Él la llama la vieja estorbo y ese desperdicio de espacio. Gabriela se refiere a usted como la carga. Discuten sobre cómo usted les arruinó la vida al no morir de forma natural cuando su esposo falleció.
Rodrigo dice que usted no sirve para nada excepto estar sentada en esa casa cara esperando morirse. Y lo peor es que están enseñando a sus hijos a pensar igual. Hay grabaciones de Gabriela diciéndoles a Mateo y Sofía que usted es pesada, que no deben visitarla mucho porque la abuela es aburrida y vieja. Cada palabra era una puñalada directa a mi corazón. Los nietos que yo adoraba estaban siendo envenenados contra mí, no con arsénico, sino con palabras llenas de desprecio y mentiras. Pasé días encerrada en mi casa, procesando toda esta información, llorando hasta que no me quedaban más lágrimas, sintiendo cómo el dolor de la traición me consumía desde adentro. Había dedicado mi vida entera a Gabriela. Después de que mi esposo murió, ella era mi razón de vivir. Trabajé hasta que mis manos dolían para darle todo lo que necesitaba. Sacrifiqué oportunidades de rehacer mi vida, de encontrar compañía, de viajar, de hacer las cosas que siempre quise hacer, todo para estar disponible para ella y sus hijos. Y ella me pagó con traición, con desprecio y con un intento de asesinato. Pero entonces, en medio de mi dolor, algo cambió dentro de mí. La tristeza comenzó a transformarse en algo diferente, algo más fuerte. Rabia, indignación, un deseo ardiente de justicia. Gabriela había intentado matarme y solo había entrado en pánico cuando creyó que había matado a las personas equivocadas. No había mostrado ni un ápice de arrepentimiento por planear mi muerte, solo terror de haber envenenado a su esposo e hijos por error. Si iba a la policía ahora mismo con todas las pruebas, Gabriela y Rodrigo irían a prisión. Pero eso parecía demasiado fácil, demasiado rápido. Quería que Gabriela sintiera aunque fuera una fracción del dolor que yo estaba sintiendo. Quería que experimentara el terror, la culpa, el peso de sus acciones. Y entonces se me ocurrió un plan. Un plan que haría que Gabriela viviera con la creencia de que había asesinado a su propia madre, que cargara con esa culpa, que sintiera el horror de lo que había hecho. Y solo cuando estuviera completamente destruida por el remordimiento, le revelaría que estaba viva y la enfrentaría con todas sus mentiras y traiciones. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías ido directo a la policía o también habrías querido que sintieran el peso de sus acciones primero? A veces la justicia legal no es suficiente para sanar el corazón roto. 3 días después de recibir toda la información del investigador, tomé una decisión que cambiaría todo. No iría a la policía todavía. Primero quería que Gabriela sintiera exactamente lo que se siente cuando tus acciones tienen consecuencias irreversibles. Quería que viviera con la creencia de que había asesinado a su propia madre con sus propias manos. Llamé a Gabriela usando un tono de voz débil y tembloroso. Había practicado frente al espejo hasta que sonaba convincentemente enferma. «Hija», dije cuando contestó, «no me siento bien, no me siento nada bien». Hubo un silencio tenso del otro lado de la línea. «¿Qué te pasa, mamá?», preguntó con voz cautelosa, casi temerosa. «Tengo dolores terribles en el estómago, mareos constantes, no puedo levantarme de la cama sin sentir que voy a desmayarme», expliqué, dejando que mi voz se quebrara. «Empezó hace 2 días y cada vez está peor». Podía escuchar su respiración acelerarse. «¿Fuiste al médico?», preguntó. «Sí, fui ayer. Me hicieron análisis de sangre, pero los resultados no salen hasta mañana. El doctor está confundido. Dice que mis síntomas son extraños», continué. «Gabriela, tengo mucho miedo. Nunca me había sentido así». «¿Comiste la tarta, mamá?», preguntó con voz apenas audible. «Sí, toda. Estaba deliciosa, hija. La comí durante 2 días. Fue lo último rico que comí antes de empezar a sentirme mal», respondí y escuché cómo contenía un sollozo del otro lado. Durante los días siguientes mantuve el teatro. La llamaba diariamente, reportando cómo mi condición empeoraba progresivamente. «Estoy vomitando sangre, hija. El médico está alarmado. Ya no puedo retener ni agua. Mi cuerpo está rechazando todo. Me están haciendo más pruebas. Sospechan de envenenamiento, pero no entienden de dónde».
Gabriela nunca venía a visitarme. Solo enviaba mensajes preguntando por mi estado, pero nunca se atrevía a presentarse en persona. Sabía por qué. La culpa la estaba consumiendo viva, pero el miedo a ser descubierta era más fuerte. Entonces planté la semilla final de mi venganza. La llamé con voz extremadamente débil. Hija, necesito que vengas. Necesito cambiar mi testamento antes de que sea demasiado tarde. Hay una vecina que ha estado cuidándome estos días. Quiero dejarle algo en agradecimiento, Kay. La respuesta de Gabriela fue exactamente la que esperaba. Mamá, no digas esas cosas. Vas a mejorar. Pero si no mejoro, necesito tener todo en orden, insistí. Esa noche, el investigador que había contratado colocó micrófonos en mi casa. Cuando Gabriela hablara con Rodrigo sobre mi petición de cambiar el testamento, quedaría todo grabado. Y tal como predije, esa noche Gabriela llamó a Rodrigo en pánico. Las grabaciones capturaron cada palabra. Quiere cambiar el testamento, dijo Gabriela con voz temblorosa. Quiere dejarle parte de la herencia a la vecina que la está cuidando. No puedes dejar que haga eso, respondió Rodrigo con furia. Si cambia ese testamento perdemos todo. 8 millones de pesos, Gabriela, ¿entiendes? Todo ese dinero se irá a alguna extraña mientras nosotros nos hundimos en deudas. Está muy enferma. No sé si puede llegar al notario, dijo Gabriela. Entonces déjala morir con el testamento anterior, respondió Rodrigo con una frialdad que me heló la sangre. No vayas a verla, no la ayudes a cambiar nada, solo espera. Por lo que describes, no le queda mucho tiempo. El arsénico está haciendo su trabajo. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre el amor familiar y la justicia propia? ¿Entre perdonar lo imperdonable y defender tu dignidad? Cuéntame qué decidiste en los comentarios. Después de esa grabación, inicié la fase final de mi plan. Dejé de contestar el teléfono completamente. Durante una semana entera no hubo señales de vida de mi parte. Gabriela llamaba y llamaba, pero yo no respondía. Sus mensajes pasaron de preocupados a desesperados. Mamá, por favor contesta. Necesito saber que estás bien. Voy a ir a tu casa si no respondes. Pero no vino. Nunca vino. Porque en el fondo no quería saber la verdad. No quería enfrentar lo que había hecho. Entonces puse en marcha la parte más delicada de mi plan. Le pedí a mi amiga Patricia y a otras 2 amigas cercanas que me ayudaran a difundir un rumor. Patricia fue a la farmacia del barrio, donde todos se conocen, y mencionó casualmente que había escuchado que yo había fallecido en casa. Pobre Elena, murió sola. La vecina la encontró esta mañana, dijo con voz triste. El rumor se extendió como fuego. En un barrio pequeño las noticias viajan rápido. No pasaron ni 2 horas antes de que Gabriela recibiera una llamada de una conocida mutua dándole la noticia. Mi amiga Patricia estaba cerca cuando Gabriela recibió la llamada y grabó su reacción. ¿Murió?, preguntó Gabriela con voz temblorosa. Hubo una pausa, y entonces, en lugar del llanto desconsolado que una hija debería tener al enterarse de la muerte de su madre, Gabriela dijo: «Entiendo. Gracias por avisarme». Colgó el teléfono y mi amiga la escuchó decirle a Rodrigo: «Se acabó. Mamá murió». «¿Y?», preguntó Rodrigo. «¿Cómo te sientes?». «Aliviada», respondió Gabriela. «Me siento aliviada. Por fin se acabó esta agonía de esperar. Ahora podemos solucionar todo». No hubo lágrimas, no hubo dolor genuino, solo alivio de que su plan había funcionado y pronto tendrían acceso a los 8 millones de pesos de mi casa. Organicé un falso velorio con la ayuda de mis amigas más cercanas. Dijimos que el cuerpo estaba en el Instituto Médico Legal, esperando autopsia de rutina, pero que haríamos una ceremonia sin cuerpo presente para que la familia y amigos pudieran despedirse. Gabriela y Rodrigo llegaron al velorio vestidos de negro. Gabriela tenía los ojos secos, aunque intentaba parecer afligida frente a los demás. Rodrigo miraba alrededor, evaluando quiénes habían venido, calculando, siempre calculando. Se sentaron en primera fila, recibiendo pésames de personas que no sabían la verdad. Y entonces, justo cuando el supuesto servicio iba a comenzar, hice mi entrada.
Entré al salón vestida con un traje elegante, completamente viva, completamente sana, completamente lista para confrontarlos. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. ¿Puedes imaginar la escena que estaba a punto de desarrollarse? El momento en que una madre resucitada confronta a la hija que intentó asesinarla. El silencio en esa sala funeraria fue ensordecedor. Todas las conversaciones se detuvieron de golpe cuando crucé el umbral. Los ojos de cada persona presente se abrieron con shock absoluto al ver a la supuesta difunta caminando con paso firme hacia el frente de la sala. Pero ninguna mirada fue tan impactante como la de Gabriela. Mi hija me vio y el color se drenó completamente de su rostro. Sus labios se abrieron pero no salió ningún sonido. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente y entonces, como si sus piernas hubieran dejado de sostenerla, se desplomó en su asiento con los ojos rodando hacia atrás. Se había desmayado. Rodrigo, por su parte, intentó levantarse como si fuera a huir, pero dos hombres que yo había posicionado estratégicamente en las salidas bloquearon su camino. Eran guardias de seguridad que había contratado específicamente para este momento. Caminé lentamente hacia el frente, dejando que cada paso resonara en el silencio absoluto. La gente murmuraba confundida. Algunos pensaban que estaban viendo un fantasma. Otros simplemente no podían procesar lo que sus ojos les mostraban. «Sorpresa, hija», dije cuando llegué frente a Gabriela, que estaba siendo atendida por Rodrigo, que le daba palmadas desesperadas en las mejillas. «¿Pensabas que estaba muerta? ¿Esperabas heredar mi casa esta semana?» Gabriela abrió los ojos lentamente. Me miró como si efectivamente estuviera viendo un espectro y comenzó a temblar de pies a cabeza. «No, no es posible», murmuró. «Estás muerta. Te envenenaste con la tarta. Moriste». El murmullo de la gente se intensificó. ¿Envenenamiento? ¿Tarta? ¿De qué estaba hablando? Saqué de mi bolso la caja que había guardado cuidadosamente. Dentro estaba un pedazo de la tarta original, preservado en un contenedor sellado, junto con todos los resultados del laboratorio. «Esta tarta, Gabriela», dije levantándola para que todos pudieran ver. «La tarta de manzana que me regalaste por mi cumpleaños. La tarta que insististe tanto que comiera ese mismo día. Esta hermosa tarta casera que preparaste con tus propias manos». Abrí el sobre con los resultados del laboratorio y leí en voz alta para que todos escucharan. Análisis toxicológico. Presencia de arsénico en concentración letal. Cantidad suficiente para causar la muerte en un adulto promedio en un periodo de 24 a 48 horas. Los jadeos de horror llenaron la sala. La gente comenzó a alejarse de Gabriela y Rodrigo como si fueran apestados. Mi propia hija intentó asesinarme, continué con voz fuerte y clara. Y planificó mi muerte durante semanas, investigó cómo conseguir veneno, calculó la dosis exacta y horneó ese veneno en una tarta que me entregó con una sonrisa el día de mi cumpleaños. «No, Rodrigo me obligó», balbuceó Gabriela intentando levantarse, pero sus piernas no la sostenían. Las deudas, los cobradores, íbamos a perder todo. Así que decidieron que era más fácil matarme que enfrentar las consecuencias de la adicción al juego de tu esposo, dije. Entonces saqué mi teléfono y reproduje en voz alta las grabaciones que el investigador había recopilado. La voz de Rodrigo llenó la sala. «Tu madre no va a vivir para siempre, Gabriela. Esa casa nos salvaría de todo esto. Nadie va a sospechar nada. Es una mujer mayor». Y luego la voz de Gabriela respondiendo: tiene razón, Dios me perdone, pero tiene razón». Reproduje grabación tras grabación. Sus conversaciones sobre cómo el arsénico era difícil de detectar, sobre cómo elegir mi cumpleaños para hacerlo, sobre cómo yo era un estorbo y una carga, sobre cómo estaban enseñando a mis nietos a despreciarme. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su defensa. Gabriela lloraba histéricamente ahora, no de arrepentimiento, sino de terror de ser descubierta. «Lo siento, mamá. Lo siento mucho».
Sollozaba. Estaba desesperada, no sabía qué hacer, las amenazas, el dinero. ¿Y en algún momento pensaste en pedirme ayuda? Pregunté con voz quebrada por primera vez. ¿En algún momento se te ocurrió que yo, tu madre, la mujer que dio todo por ti, podría haberte ayudado a salir de esto sin tener que matarme? Tú no tienes tanto dinero, dijo Gabriela confundida. Entonces solté la bomba final. Tengo mucho más de lo que crees, Gabriela. Además de esta casa de 8 millones, tu padre me dejó inversiones y propiedades que suman otros 12 millones de pesos. Nunca te lo dije porque no quería que me vieras como una fuente de dinero. Qué irónico que al final eso fue exactamente en lo que me convertí para ti. No una madre, no una persona, solo un obstáculo entre tú y 20 millones de pesos. El shock en el rostro de Gabriela fue total. Habían planeado matarme por 8 millones sin saber que había mucho más. Si me hubieran pedido ayuda, yo habría pagado sus deudas sin pensarlo 2 veces. Habría vendido propiedades, habría dado todo lo que tenía para salvar a mi hija y mis nietos. Pero nunca me dieron esa oportunidad. Eligieron el asesinato sobre la honestidad. He llamado a la policía. Dije entonces. Deben estar llegando en cualquier momento. Tengo todas las pruebas, la tarta con arsénico, los análisis de laboratorio, las grabaciones de ustedes planeando mi muerte, sus búsquedas en Internet sobre venenos, todo. Van a ir a prisión por intento de homicidio. «No puedes hacer esto», gritó Rodrigo levantándose agresivamente. «Eres su madre. Una madre no hace esto a su hija». «Una hija tampoco envenena a su madre», respondí con calma helada. «Y en cuanto a mi testamento, ya lo cambié. Todo va a una fundación para mujeres mayores víctimas de abuso familiar. Gabriela, tú no recibirás absolutamente nada, ni ahora ni cuando realmente muera». En ese momento las sirenas de la policía se escucharon afuera. Gabriela se lanzó a mis pies suplicando, aferrándose a mis piernas. «Mamá, por favor, piensa en tus nietos. ¿Qué va a hacer de Mateo y Sofía si nos meten a la cárcel?» Miré hacia abajo a esta mujer que alguna vez fue mi pequeña niña, mi razón de vivir, y sentí nada. El amor no había muerto, pero estaba enterrado bajo capas y capas de traición y dolor. «Deberías haber pensado en tus hijos antes de intentar asesinar a su abuela», respondí. «Ellos van a saber la verdad sobre lo que hiciste. Y quizás, solo quizás, cuando crezcan entenderán por qué su abuela tuvo que hacer lo que hizo». Los policías entraron y arrestaron a Gabriela y Rodrigo ahí mismo, frente a todos los presentes. Mientras los esposaban y les leían sus derechos, Gabriela gritaba mi nombre una y otra vez. Pero yo no volteé. No podía. Miré a los amigos y familiares reunidos en esa sala y vi en sus rostros una mezcla de horror, lástima y respeto. «Siento haberlos engañado con este falso velorio», dije a todos, pero necesitaba que la verdad saliera a la luz de la manera correcta. Necesitaba que Gabriela enfrentara sus acciones frente a todos ustedes, frente a la comunidad que la vio crecer, para que supieran quién es realmente. Nadie me culpó. Todos entendieron. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Habrías perdonado para mantener la paz familiar o habrías elegido la justicia aunque doliera? Los meses que siguieron al arresto fueron un torbellino de procedimientos legales, testimonios y dolor. Gabriela y Rodrigo fueron procesados por intento de homicidio calificado. Las pruebas eran irrefutables. La tarta con arsénico, los análisis toxicológicos, las grabaciones de ellos planeando mi muerte, el historial de búsquedas en Internet de Gabriela sobre venenos y métodos para matar sin dejar rastros. Todo presentado meticulosamente ante el juez. Su abogado defensor intentó argumentar que Gabriela había sido coaccionada por Rodrigo, que las deudas y las amenazas de los cobradores la habían llevado a un estado mental alterado. Pero las grabaciones mostraban claramente que aunque Rodrigo había iniciado la idea, Gabriela había participado activamente en la planificación.
Ella había sido quien investigó sobre el arsénico, quien lo consiguió a través de contactos oscuros en Internet, quien horneó esa tarta con sus propias manos mezclando el veneno en la masa. No había sido una víctima pasiva, sino una participante activa en un intento de asesinato. La sentencia llegó 6 meses después del arresto. Rodrigo recibió 15 años de prisión por ser el autor intelectual y por coerción. Gabriela recibió 12 años por intento de homicidio calificado contra un ascendiente, un agravante especial en la ley que aumentaba la pena por tratarse de su propia madre. Ambos perdieron todos los derechos sobre cualquier herencia mía, presente o futura. El testamento que había modificado era irrevocable. Mateo y Sofía, mis nietos, quedaron bajo la custodia de los padres de Rodrigo. Intenté acercarme a ellos, explicarles que seguía siendo su abuela y que los amaba, pero habían sido completamente envenenados contra mí. «Tú metiste a nuestra mamá a la cárcel», me gritó Mateo cuando intenté hablar con él. «Eres mala. Mamá dice que eres una mentirosa y que inventaste todo». Era claro que Gabriela, incluso desde la prisión, seguía manipulándolos. Los abuelos paternos tampoco querían mi presencia cerca de los niños. Me culpaban por destruir su familia, como si yo hubiera sido quien planeó un asesinato. Tuve que aceptar la dolorosa realidad de que había perdido no solo a mi hija, sino también a mis nietos. Pero en medio de todo ese dolor, algo inesperado sucedió. Tomé la decisión de vender la casa grande donde había vivido durante tantos años. Estaba llena de recuerdos, algunos hermosos de cuando mi esposo vivía y Gabriela era pequeña, pero ahora también estaba manchada por la traición y el intento de asesinato. Compré un apartamento más pequeño pero cómodo, perfecto para una mujer sola, y con parte del dinero de la venta doné una cantidad significativa a un refugio para mujeres mayores víctimas de abuso familiar. Para que nadie más sea descartada como lo fui yo, dije al hacer la donación. Comencé a trabajar como voluntaria en ese refugio, compartiendo mi historia con otras mujeres que habían sido explotadas, abusadas o abandonadas por sus propias familias. Descubrí que mi dolor podía tener un propósito, que mi experiencia podía ayudar a otras a reconocer las señales de abuso antes de que fuera demasiado tarde. Conocí a mujeres increíbles, todas con historias devastadoras, pero también con una fuerza interior que las había mantenido vivas. Nos convertimos en una familia elegida, apoyándonos mutuamente en los días difíciles y celebrando juntas las pequeñas victorias. Un año después del juicio, recibí una carta desde la prisión. Era de Gabriela. Una carta larga, escrita en páginas y páginas con letra temblorosa. En ella se disculpaba profusamente. Decía que la terapia obligatoria en prisión le había abierto los ojos sobre lo monstruosa que había sido su decisión. Hablaba de cómo la codicia y la desesperación la habían cegado, de cómo había permitido que Rodrigo la manipulara hasta convertirla en alguien irreconocible. Decía que no esperaba perdón, pero que necesitaba que supiera que el remordimiento la consumía cada día, que veía mi cara cada vez que cerraba los ojos, que había perdido todo, su libertad, sus hijos, su dignidad, y merecía cada segundo de sufrimiento. Leí esa carta varias veces, sintiendo cómo las lágrimas corrían por mi rostro. ¿Tú también has tenido que decidir si perdonar lo imperdonable? ¿Has estado en esa encrucijada entre el amor y la justicia? Después de mucho pensarlo, decidí visitarla en prisión. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Ver a mi hija vestida con el uniforme de la cárcel, más delgada, con ojeras profundas, envejecida 10 años en solo uno, me partió el corazón a pesar de todo lo que había hecho. Nos sentamos frente a frente, separadas por una mesa metálica. «Mamá», dijo con voz quebrada, «perdóname. Sé que no lo merezco, pero te lo pido de todas formas. Te perdono como persona», le dije después de un largo silencio. «Te perdono porque cargar con el odio me está matando por dentro tanto como te está matando a ti. Pero nuestra relación de madre e hija murió el día que pusiste arsénico en esa tarta. Eso no se puede resucitar, Gabriela. La confianza, una vez rota de esa manera,
no se repara. Lo sé, sollozó ella. Lo sé y lo acepto. Solo necesitaba que supieras que lo siento, que desearía poder retroceder el tiempo y pedirte ayuda en lugar de escuchar a Rodrigo. Yo te habría ayudado, dije sintiendo mi propia voz quebrarse. Habría vendido propiedades, habría pagado cada peso de esas deudas, habría hecho cualquier cosa para salvar a mi familia. Pero nunca me diste esa oportunidad. Elegiste verme como un obstáculo en lugar de como tu madre. Nos quedamos en silencio por un momento, dos mujeres rotas por decisiones irreversibles, conectadas por sangre pero separadas por traición. No voy a abandonarte completamente, dije finalmente. Vendré a visitarte de vez en cuando. Depositaré dinero en tu cuenta de la prisión para que puedas comprar lo que necesites. Pero nunca será como antes, Gabriela. Esa madre que daba todo sin pensar murió. La mujer que tienes frente a ti ahora es alguien diferente. Alguien que aprendió a valorarse a sí misma. No. 3 años han pasado desde aquella noche del falso velorio. Hoy tengo 65 años y mi vida es completamente diferente. Perdí a mi hija y a mis nietos. Perdí la ilusión de la familia perfecta que pensé que tenía. Pero gané algo más valioso. Gané libertad, gané dignidad, gané propósito. Ya no soy Elena la invisible. Elena la que existe solo para servir a otros. Elena la descartable. Ahora soy Elena, una mujer que se defendió cuando su propia familia intentó destruirla. Soy Elena, que ayuda a docenas de mujeres mayores a reconocer su valor y defenderse del abuso. Soy Elena, que transformó su dolor en una misión de vida. Hace 2 meses, algo inesperado sucedió. Mateo, mi nieto que ahora tiene 13 años, apareció en mi apartamento. Había investigado por su cuenta lo que realmente pasó. Había leído los documentos del juicio. Había escuchado las grabaciones. Abuela, dijo con lágrimas en los ojos. Lo siento. Mamá y papá nos mintieron. Dijeron que tú inventaste todo para quedarte con el dinero. Pero leí las pruebas, escuché las grabaciones. Ellos intentaron matarte y tú solo te defendiste, apuesta. Lo abracé y lloré con él, sintiendo por primera vez en años una chispa de esperanza. Quizás no todo estaba perdido. Quizás la próxima generación podría romper el ciclo de traición y aprender lo que significa la familia verdadera. Ahora, cuando me paro frente a grupos de mujeres en el refugio y cuento mi historia, siempre termino con las mismas palabras. Nunca somos demasiado viejas para defendernos. Nunca somos tan descartables como algunos quieren hacernos creer. Nuestra vida, nuestra dignidad, nuestro valor como seres humanos vale infinitamente más que cualquier herencia, que cualquier casa, que cualquier cantidad de dinero. Y si nuestros propios hijos no pueden ver eso, entonces debemos encontrar la fuerza para protegernos de ellos, por doloroso que sea. El perdón no significa olvidar, no significa volver a poner tu cuello bajo la bota de quien intentó aplastarte. Significa liberar el veneno del odio de tu propio corazón sin permitir que quien te lastimó vuelva a tener poder sobre ti. Perdono a Gabriela por mi propia paz mental, pero nunca olvidaré lo que hizo y nunca volveré a ser la madre ingenua que fui. A todas las mujeres que están escuchando esto y que han sentido alguna vez que son invisibles, que son una carga, que no importan, ustedes importan. Su vida tiene valor. Y nunca, nunca es demasiado tarde para elegirse a ustedes mismas primero, para poner límites, para decir basta, para defenderse de quienes las lastiman, incluso si esas personas comparten su sangre. Porque al final del día, la familia verdadera no es la que comparte tu ADN, sino la que respeta tu dignidad, valora tu existencia y elige amarte no por lo que puedes darles, sino por quién eres. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.